partir de ahora, el psicólogo y sexólogo Bruno Ferreira en su nuevo ciclo, aquí en Radio Novo. Todos te quieren disfrutar, orgasmo, como quisiera describirte tal cual siempre. Hola audiencia de Radio Novo, ¿cómo están? Les habla Delia Cis, la locutora. Y vamos a darle la bienvenida a nuestro psicólogo y sexólogo Bruno Ferreira. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Una vez más, un saludo a toda la audiencia de Radio Novo. Un día más, quien les habla, el licenciado Bruno Ferreira, les invita a compartir este espacio junto con todo el equipo de la radio, desde donde aprovecho mandar un saludo para Delia, para Enrique y para todos aquellos que hacen posible que semana a semana podamos ir subiendo nuevos contenidos y compartiendo con ustedes nuevos programas. La semana anterior habíamos comenzado un tema nuevo que es el tema del estar bien consigo mismo. En aquel momento habíamos hablado de que el estar bien consigo mismo es un tema muy complejo porque tiene que ver con muchas variables que tocan, digamos, a diferentes esferas del ser humano, dentro de las cuales está la autoestima, la imagen de sí, que no es lo mismo, los estados emocionales, vinculares, la satisfacción o no en el plano sexual, vincular, relacional, laboral, proyectos de vida, por supuesto que la salud en general, integral, y también lo que hace referencia a las expectativas. Entonces, hemos estado tocando en el programa anterior un poquito de cada una de estas variables, y hoy yo les traía una de ellas para profundizar un poco más, que es el tema de los proyectos de vida y las expectativas. Es decir, ¿qué proyectos tenemos, ¿verdad? ¿Qué proyectos hemos tenido quizás desde nuestra adolescencia? ¿Qué cosas pensamos que son centrales para alcanzar un cierto nivel de bienestar, de satisfacción, de sentirnos bien con nosotros mismos, ¿no? Que es el tema central. Hoy, como repito una vez más, nos vamos a centrar en tocar, aunque sea muy brevemente, el tema de los proyectos de vida, ¿sí? Y qué tan satisfechos estamos con nuestros proyectos de vida, y también con las expectativas, porque son dos temas que van directamente relacionados. A ver, ¿cómo es eso? Como decía hace un momento, los proyectos de vida son, en muchos casos, tienen un profundo arraigo, que en muchos casos viene inclusive de la niñez, y que tiene que ver también con mandatos, con historias familiares, con expectativas familiares, inclusive con imitar modelos, con internalizar otros. Y muchas veces, quizás muchas personas se encuentran en una situación o en una especie de cruce de caminos en el cual, una especie de encrucijada, en el cual no saben muy bien o no les queda muy claro si ese proyecto, esa idea, ese sueño, ese deseo que persiguen es un sueño, entre comillas, propio. Después voy a decir por qué lo pongo entre comillas, por qué lo entrecomillo, o si tiene que ver más con este relato familiar. Desde que nosotros somos pequeños y en función del lugar que ocupemos en nuestro sistema familiar, en nuestro entorno, se empiezan a tejer, inclusive desde antes de que nazca un niño, se empiezan a tejer distintas historias a partir de las expectativas que genera ese futuro nacimiento, que además está, implicado en múltiples variables que tienen que ver, desde el sexo que va a tener ese niño hasta el lugar que va a ocupar en la familia, si es el primogénito, si no lo es, qué lugar va a ocupar, si es deseado, si no es deseado, si es fruto de un embarazo entre comillas casual o es algo o es un embarazo largamente proyectado, etcétera. Todo eso hace que se empiecen a escribir, una novela, un relato acerca de
qué va a hacer ese niño o qué cosas debería de hacer o qué cosas se le va a comenzar a inculcar o hacia dónde se lo va a enfocar. Muchas veces el sistema parental o quienes sean que críen a ese niño de alguna manera proyectan sobre ese niño o sobre esa niña una serie de expectativas que no son propios de ese niño, sino que son de generaciones anteriores, inclusive de los padres. O por ejemplo, cuando ha habido varios hijos, puede ser también de un hijo mayor que por cualquier motivo había una expectativa de que estudiara algo o se hiciera cargo del negocio familiar, etcétera, y que por algún motivo ese hijo mayor no lo hizo o no cumplió con ese mandato familiar y con esas expectativas, y de alguna manera en ese nuevo hijo que llega se colocan o se recolocan todas esas ideas y todas esas expectativas, como decía antes, ¿verdad? Y que poco tienen que ver con lo que nosotros deseamos. Tal es así que mucha gente, esto es algo que escucho bastante a menudo, dice, bueno, a mí me gusta tal cosa, pero yo en realidad no sé si a mí me gusta realmente, no sé si me gusta estudiar, no sé, cocina, o si me gusta estudiar diseño o lo que fuere, o es que realmente esto es algo que yo siempre lo vi o que me lo contaba una hermana de mi madre y que la veía que hacía eso, o bueno, crecí yendo al taller de tal o de cual y veía que hacían tal cosa, o un pariente que estudió tal otra, en fin. Y bueno, llegamos a un punto en el cual muchas veces nos encontramos estudiando algo, inclusive mucha gente habiendo terminado sus estudios, y se da cuenta que esas expectativas no eran suyas o no eran propias, sino que de alguna manera se hicieron cargo de expectativas del sistema familiar, como decía antes. Esto es muy interesante porque, como nos comentaba Lucía, a ella le ocurrió inclusive de haber terminado una carrera y que inclusive nos comentaba que le había ido bastante bien, que tenía esta facilidad para estudiarla, pero también recordó que desde niña, digamos, tiene que ver con arquitectura en este caso, desde que era niña había un relato familiar que, colocaba sobre Lucía una serie de cualidades o de características. Por ejemplo, que la familia decía que era muy buena en dibujo, o era muy buena en artes plásticas, o era muy buena haciendo cálculos, o era muy buena en tal o cual cosa. Tal es así que, un día se encontró en la facultad de arquitectura y se encontró estudiando arquitectura. El tiempo fue pasando, hasta que, terminó, presentó su proyecto y se graduó. Y luego trató de encontrar de encontrar su lugar en el mercado laboral. Y a medida que iba pasando el tiempo se daba cuenta de que no era, que por algún lugar le había resultado relativamente fácil, como decía antes, estudiar, pero que no era su vocación. Que por algún lugar buscaba trabajo, pero en algún registro deseaba no encontrarlo. Hasta que un día, se encontró por esas vueltas de la vida con una situación, con una persona en otro tipo de actividad que tenía más que ver con el diseño, en este caso, diseño de interiores concretamente, y ahí se dio cuenta que eso sí era lo suyo. Yo traigo este ejemplo porque muchas veces seguimos, como decía, con determinadas formaciones o esperando la llegada de tal o cual cosa o tal o cual persona, pero no necesariamente desde nuestra convicción o desde lo que nosotros realmente queremos o deseamos, sino que esto viene de la mano de esa historia familiar. Las historias familiares son muy complejas porque muchas veces no hay un mandato claro acerca de, fulano tiene que estudiar tal cosa o tiene que ser ingeniero.
No es tan así el mandato, pero muchas veces sí. Ocurre, por ejemplo, en todas aquellas familias que suelen tener una pequeña empresa, un pequeño comercio o grande, no importa, en donde se coloca sobre la nueva generación la expectativa de que se siga con ese negocio familiar o se siga con esa actividad. Y muchas veces, ese niño o esa persona que llega, digámoslo así, se encuentra con una serie de condicionantes que le resulta muy difícil separarlas después de cuál es su auténtico deseo. En muchos casos pasa y en muchos no. Hace un rato hablábamos del tema del caso de Lucía, por ejemplo, pero también hay otras situaciones en las cuales mucha gente sí, desde el comienzo estudia o explora determinada situación, que ocurra determinada situación en su vida, pero de alguna manera sabe que no es lo suyo, pero no tiene muy claro que es lo suyo, en tanto permanentemente en mi familia se repite estos mensajes, qué bueno que fulano para estudiar tal cosa o para tal otra, o qué habilidades tiene para la educación física, o qué habilidades tiene para jugar al fútbol, etcétera, para lo que sea. En el caso de Lucía, ella terminó, por ejemplo, estudiando, pero hay otras personas que lo hacen aunque aún sabiendo de que no es lo suyo, pero muchas veces para evitar un conflicto, una conflictiva a nivel familiar, o por el tema también de las alianzas. El tema de las alianzas es muy complejo a nivel familiar, porque muchas veces nos sentimos que estamos traicionando a alguien si dejamos de estudiar algo, o si nuestras expectativas cambian, o si son contrarias a lo que espera alguien a quien nosotros le tenemos especial afecto o que nos tiene, y sentimos que si de alguna manera superponemos nuestro deseo a lo que esa persona desea, la estamos de alguna manera traicionando, cuando en realidad cada una de las personas, cada uno de nosotros tenemos que seguir en nuestro propio camino, elaborar nuestros propios proyectos y por supuesto seguir nuestro deseo. El deseo, después lo vamos a ver también en un programa posterior que también tiene que ver con el tema de hoy, porque el tema de hoy, como dijimos al principio, es el tema de estar bien consigo mismo. Y dentro de estar bien consigo mismo está el tema de los proyectos y expectativas, que es un poco lo que estamos tocando hoy. Pero otra de las cosas, otra de las patas de este complejo tema de sentirse bien consigo mismo, es el tema del deseo. El deseo es un tema enormemente complejo y lo vamos a tocar en otro programa. Es verdad que muchos temas están relacionados. Del deseo hablamos cuando hablamos desde el punto de vista sexológico, cuando hemos hablado de, por ejemplo, del deseo sexual, etcétera, ¿no? Cuando hemos hablado de falta de deseo, de anorgasmia, etcétera, o de disfunciones sexuales inclusive. Pero el deseo también tiene una esfera mucho más abarcativa, que hace referencia a diferentes esferas. Así que también lo vamos a estar tocando porque tiene que ver con el tema de hoy, que es el tema de las expectativas y los proyectos de vida. Por supuesto que estas expectativas van a condicionar nuestro grado de satisfacción y satisfacción, porque en la medida en que estas expectativas respondan a mandatos o respondan a mensajes de alguna persona cercana a nosotros y no de nosotros mismos, muchas veces sentimos que no podemos alcanzar estas metas o estos objetivos, y que si no lo hacemos nos frustramos porque de alguna manera, como decía antes, estamos o sentimos más bien que de alguna manera estamos traicionando a esa persona que ha depositado tantas expectativas en nosotros. Esta es una palabra que he repetido muchas veces, pero que es central a la hora de sentirse satisfecho con la propia realización personal, a nivel individual, a nivel laboral, etcétera. Muchas veces pasa que muchas personas encuentran trabajos, inclusive trabajos hasta bien remunerados,
pero que no los aceptan o no se terminan sintiendo cómodas en ese trabajo porque a nivel familiar había otros mandatos, ¿verdad? Había otra narrativa en relación a qué actividad tenía que realizar esa persona y que determinadas actividades están más o menos valoradas en función de un montón de factores, inclusive a nivel sociales, culturales, etcétera, que pueden hacer que una persona tenga un trabajo que le guste, por ejemplo, pero que socialmente no esté bien visto para su sistema, digamos, afectivo y para sus vínculos más cercanos, y termine dejando ese camino y optando por seguir algo que de alguna manera vaya en línea o sienta que va en línea con esos deseos que no son propios, sino que son más de sus vínculos más cercanos o más, digamos, o sus referentes más importantes. Esto es una cosa que tenemos que tenerla bastante claro, es decir, preguntarnos a nosotros mismos si realmente aquello por lo cual luchamos, aquello que perseguimos, es algo que realmente parte de nuestro deseo. Esto un poco entrecomisado, ya veremos por qué, porque el deseo también se nutre de estos mandatos también sociales y vinculares, pero tomándolo entrecomisado diríamos, bueno, esta actividad que estoy realizando, o esto por lo cual estoy luchando, o este sueño detrás del cual estoy corriendo, ¿es realmente mi sueño o es un sueño que de alguna manera se me vendió, entre comillas? Es decir, que forma parte de un relato vincular o un relato más de tipo emocional que de alguna manera aprendí a escuchar desde que era pequeño, en mi casa, etcétera, y que de alguna manera terminó condicionando mi elección. Y al condicionar mi elección, por supuesto, también va a condicionar que también o que tal mal me sienta con mis logros. Porque evidentemente, si ese deseo no es un deseo propio, sino que es un deseo que viene de otras personas, por un lado, va a ser más difícil que lo podamos alcanzar porque no responde necesariamente a lo que nosotros queremos, pero de alguna manera, aunque lo alcancemos, vamos a sentir, muchas personas pasa. Estaba recordando recién a un oyente, Juan, que nos había dejado un mensaje, que él sentía que se encontraba en una disyuntiva porque había un pequeño negocio familiar que su padre y lo había levantado con mucho esfuerzo, y después también su madre, y habían continuado durante muchos años con ese negocio, les había resultado muy difícil sacarlo adelante, y que él, ahora se encontraba en una disyuntiva en la cual quería estudiar otra cosa, no le gustaba el negocio, no le interesaba, pero veía que sus padres estaban muy mayores y que de alguna manera tenía que hacerse cargo de ese negocio, pero al hacerlo implicaba renunciar a su sueño, que era otro completamente diferente, ¿no? Y como esto, le generaba ruidos a nivel emocional, en el sentido de que si se hacía cargo de este negocio, por un lado, sentía que cumplía con este deseo, en este caso de su materno, pero sentía que se desviaba de su sueño, de cuál era realmente su sueño, y que si por otro lado seguía adelante con su sueño, se sentía que era muy egoísta, que inclusive que no estaba de alguna manera devolviendo de alguna manera a su familia, a su madre, a su padre, etcétera, no les estaba devolviendo todo aquello que ellos le habían dado. Esto, por supuesto, nos vuelve a llevar al tema de este cruce de caminos que hablamos al principio, ¿no? De acá que sea tan difícil en muchas ocasiones el poder diferenciar qué es lo que nosotros realmente deseamos, cuáles son nuestros proyectos y nuestras expectativas de aquellas que hemos aprendido a valorar como deseables, a través de los distintos relatos, las distintas narrativas que hemos recibido. De ahí la importancia, sobre todo en estos tiempos de pandemia, etcétera, quizás que uno podría pensar, ¿qué puede tener de bueno todo esto? Evidentemente casi nada, pero dentro de lo poco bueno que puede tener, es que quizás nos hemos enfrentado a la posibilidad de tener más tiempo para estar con nosotros mismos, y el estar con nosotros mismos es esencial, digamos, para poder escucharnos, dejar por fuera los ruidos, dejar por fuera, me refiero a los ruidos, las interferencias a nivel emocional, etcétera, y las prisas cotidianas y el estrés, etcétera, en ocasiones, y poder
poder estar un rato con nosotros mismos y preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que realmente nosotros deseamos, en qué punto del camino nos encontramos. ¿Estamos en un punto en el cual hemos logrado aquello que nos habíamos propuesto? ¿O sentimos que estamos en un punto en el cual no queremos estar, pero no sabemos cómo movernos de ahí? Sabemos que nos queremos mover, pero no sabemos hacia dónde. O quizás sintamos que que estamos en un camino en el cual ya ha llegado a su fin como tal y debemos retomar otro, o debemos retomar otro proyecto, o desviarnos quizás hacia otro lado, hacia otro cruce de caminos, reciclarnos de alguna manera, ¿no? Es decir, no solo a nivel laboral, también a nivel muchas veces vincular. Esto también tiene que ver con otro tema que hemos tocado, que es el de los vínculos tóxicos. Muchas veces esta posibilidad de parar a pensar qué es lo que realmente queremos, también nos enfrenta a la realidad de tener delante de nosotros a aquellas personas, de pensar en aquellas personas que tenemos y qué tan necesarias o qué tan importantes son en nuestra cotidianidad. Muchas veces tenemos personas muy cercanas que por hábito o por la razón que sea, estamos acostumbrados a estar cerca de ellas, pero que si analizamos un poquito más en profundidad nos damos cuenta que estas personas, más que ayudarnos muchas veces, terminan siendo un lastre que nos dificulta la posibilidad de avanzar, o que nos critica o nos cuestiona, o de alguna manera pone siempre el énfasis en nuestros defectos y no tanto en nuestras virtudes. Esto es un tema muy, muy interesante. Hay un viejo proverbio que dice, un proverbio oriental que dice algo así como que, cuando el amor es poco, los defectos son muchos. A ver, ¿cómo es eso? Es decir, cuando una persona dice que nos quiere, pero permanentemente nos está recalcando nuestros defectos, quizás ahí justamente lo que está faltando es el amor, el cariño. Y muchas veces es el cariño que nos hace falta a nosotros y que nosotros mismos nos tenemos que dar. Así que un poco yo dejo por acá este tema, lo dejamos planteado, y en el siguiente programa vamos a seguir con esto de estar bien con nosotros mismos y vamos a seguir tocando estos temas de hoy, pero también el deseo, a la vez que otros aspectos a nivel vincular y emocional que tienen que ver con el estar bien. Así que más o menos por acá yo me despido, les mando un saludo, un abrazo para Delia, para Enrique, para todo el equipo de Radio Novo y para todos los oyentes, estén donde estén y desde el país que nos estén escuchando, y les invito una vez más a que manden sus dudas, consultas, sugerencias y también, ¿por qué no? Y sobre todo, diría yo, experiencias para compartir entre todos, porque en definitiva este programa lo hacemos entre todos. Así que les esperamos la semana próxima en una nueva edición de este programa que hemos dado en llamar La Ventana de Enfrente, y les esperamos. Desde donde sea que estén, se pueden conectar o contactar con nosotros a través de las distintas plataformas y desde ahí dejarnos sus mensajes. Para nosotros es muy importante porque este programa se nutre y se hace entre todos, que es la mejor manera de pensar, que es pensar entre todos. Así que una vez más me despido y espero nos escuchemos, más bien, muy pronto. Un saludo. Chau, chau.